Esto es Carvajal, la serie. Episodio 1. El origen del mono. Esto es una historia que les vengo a contar. Si la de nosotros, la de los Carvajal. El 8 de octubre le vinieron a contar a mis abuelos que a mi tío lo tenían que matar. Mi hermano, el que falleció, que lo asesinaron en el ejército, el militar, el cabo Carvajal, pues en la familia siempre lo llamamos el mono. Él es el cabo Carvajal. Ella es Doris Carvajal, la hija de Raúl Carvajal, un anciano que viajó en un camión con los restos de su hijo asesinado hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí permaneció años buscando justicia hasta que murió solo y en medio de la pandemia. Yo estoy acá reclamando el asesinato de mi hijo, que era un suboficial del ejército que fue mandado a asesinar, secuestrado. Su cara y su camión son hoy íconos de la memoria del conflicto armado en Colombia. Y apareció muerto, torturado y toda esa vaina porque, según parece, mandaban los soldados amarrados para que la guerrilla los matara y se los mandara otra vez para decir que eran la guerrilla. Pero la historia de Raúl es en realidad la historia de los Carvajal y empieza hace muchos años en una selva en el litoral Caribe, hogar del pueblo zenú, cuando un comerciante paisa se enamoró de una indígena. Mi madre es de origen indígena zenú por mi abuelo materno, por eso yo tengo la etnia zenú que la asumí hace muchos años, y mi mamá también y mis hermanos. Mi padre sí siguió siendo muy paisa. Mi abuela nos servía un agua de limoncillo en unas pequeñas cotumitas. Se sentía el sabor del agua de limoncillo, mezclado como con rocío de la mañana y un olor que venía del campo. Yo eso todavía lo tengo en la memoria. Éramos 4. El menor murió en un accidente, el mayor era el cabo Carvajal y mi persona y Richard somos los que quedamos vivos. Él ya está fuera del país por seguridad y sigo yo, que soy la que estoy tratando de llevar el proceso de mi hermano aquí en Colombia y también el de mi padre, porque ya casi que decimos es el caso de mi papá y el caso de mi hermano. Esta entrevista fue grabada a comienzos de 2022. Luego quedó en el limbo por meses sin saber muy bien en qué se iba a convertir. Pero la historia era demasiado impactante y se abrió su propio camino. A Doris la vinimos a conocer un año después en un café del Parkway. Tiene los rasgos recios de una mujer caribe. Ha sufrido varios desplazamientos en su vida. El primero, una inundación. Fue el único por causas naturales. La familia Carvajal se mudó a Montería, a un barrio que solo muchos años después fue legalizado. Allí creció, viendo a su papá transformar y vender la comida que sembraban. Mi papá, el paisa, que fue comerciante, ya tenía un camioncito, entonces se sembraba la yuca arriba en el Alto Sinú. Y mi mamá, con mis hermanos y mi familia, recogíamos toda esa yuca. Mi papá llegaba en el camión, la cargábamos en bultos al camión y él la llevaba a Montería, a Sincelejo o incluso hasta Medellín. Para aquella época donde nos mudamos a ese barrio no había luz y mi papá se creó un diseño que él conectaba la batería del carro a un televisorcito rojo que él consiguió de la época y él la adaptó de tal manera que ese televisor funcionaba con la batería del carro. Y con la batería del carro nosotros teníamos energía cuando llegaba ya la noche. Mi papá instalaba eso y prendían las luces de la casa. En casa éramos 6, más los hijos de los vecinos, que ellos llegaban hasta donde está el televisor y ahí veíamos la televisión. Este es uno de los últimos comerciales que usted verá en blanco y negro porque... ¡Llegó Gran Color! Para que compre su tele a color. Estos vecinos, cuando mi hermano lo mataron, ellos también lloraron a mi hermano. Mi hermano fue ese muchacho que se crió en el barrio, que nunca peleó con nadie, que no discutía con ninguno,
y al que podía ayudar lo ayudaba. Es más, dentro de mi familia, el único con el que no se peleaba, para decirle así que entre los grupos de hermanos, era mi hermano, el Cabo Carvajal, Raúl, mi hermano Mono. El Mono Carvajal, el hermano mayor de la familia, de pelo claro como el sol, era un hijo modelo para todos los hermanos y era el reflejo vivo del papá. Ese mismo porte lo heredó mi hermano y él era de esos hombres bien planchados, bien vestidos. Y no es que era que alguien le planchaba la ropa, era que la vestía y la planchaba era él. Su primera bicicleta la compró él con su propio trabajo. El trabajo se lo consiguió él mismo. Fue y habló con un almacén y pidió que, estando muy pequeño, que le dejaran trabajar. Y luego fue donde mi mamá le dijo: mami, yo me conseguí un trabajo, tú me dejas. El puente sobre el río Kwai, una antigua película de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial, un clásico casi propagandístico sobre el honor y el ser soldado, fue la inspiración que hizo pensar al joven Mono Carvajal que debía convertirse en soldado. Y él un día me dijo: yo quisiera ser piloto de la Fuerza Aérea. Estábamos pequeños. Y yo dije: ¿por qué? Porque me sueño siendo piloto con ese uniforme y pilotear un avión de combate. Son cosas de niños. Cuando ya creció, él siempre dijo: me gustaría ser piloto. Pero eso era un sueño porque mis padres económicamente no tenían cómo. Don Raúl siempre quiso que sus hijos estudiaran, siempre los impulsó, pero no tenía los recursos para que su hijo mayor entrara a la universidad, menos para pagar la carrera de oficial. Quería estudiar cosas muy grandes, que eran casi imposibles, porque entrar a una escuela de aviación eso era una cosa loca. Él dice: madre, yo me voy para el ejército. Yo creo que yo ya sería muy bueno y voy a servirle a la patria. ¡Se alistan los comandos dando parte de la acción! ¡Se alistan los comandos dando parte de la acción! Era la primera década del siglo XXI. El recién llegado al poder, el presidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó una feroz ofensiva contra las guerrillas de las FARC que tenían presencia en 28 de los 32 departamentos del país. ¡Un milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria! Fue la época de los llamados falsos positivos, una cruel práctica que usó el ejército colombiano. A cambio de premios y permisos, asesinó civiles que disfrazó de guerrilleros muertos en combate. Según la Justicia Especial para la Paz, fueron por lo menos 6.402 los colombianos asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Fue el capítulo más terrible de la larga guerra colombiana, pero en ese momento nadie lo sabía. A pesar de esos tiempos oscuros, todo aquel que se cruzó con el soldado Carvajal daba las mejores referencias de su disciplina, su honor y el respeto a sus subalternos. Así se lo hacían saber a don Raúl. El mejor militar que nosotros hemos conocido fue su hijo. Era la persona que nos trataba con mucha humanidad. Él no nos maltrataba. Él nos trataba bien porque él mismo sabía lo difícil que era estar en el monte, patrullar y tener toda la vivencia que en el ejército se tiene. A comienzos de 2006, el Mono llamó a Doris. En ese momento era un cabo esperando el ascenso a sargento. Vivía en Bucaramanga y por primera vez le manifestó a su hermana el deseo de querer retirarse del ejército. Y él me dijo solamente que era que la situación dentro del ejército estaba muy mala, que no era lo que él creía. Para esa época yo había colocado un almacén de ropa. Yo le dije: te puedes venir conmigo y trabajamos en este almacén de ropas que yo tengo y miramos qué más hacemos, si eso está tan mal allá. Y me dijo: sí, pero yo necesito primero ascender porque ya yo hice todos los cursos y yo ya no sé por qué no me han ascendido, porque ya tengo todo. Unos días después también le dijo a su padre que se quería ir de la fuerza pública. A él le dio más detalles, le dijo que le habían ordenado matar a 2 muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros y él se había negado. Semanas después le contó otra situación extraña a su mamá. Estoy muy preocupado, yo me tengo que retirar, pero no me quiero ir sin haberme ascendido, porque es que en estos días
tuvo un problema. Yo en un patrullaje capturé un guerrillero y yo lo llevé al batallón y lo entregué. Madre, cuando se captura a un subversivo acá, a nosotros nos dan un permiso o nos dan unos días de licencia o nos hacen unas anotaciones en nuestra hoja de vida por el servicio y por haber capturado al subversivo. Madre, pero yo regresé a averiguar por esta persona que yo capturé y cuando llegué a preguntar que dónde estaba el guerrillero, me insultaron y me echaron de allá y me dijeron que dejara de estar preguntando maricadas. Y yo creo que este hombre lo desaparecieron porque él no aparece en ninguno de los calabozos, ni tampoco hay reporte de que lo hayan entregado a nadie. A mí no me han hecho ninguna anotación como si no hubiera pasado nada. Y cuando he querido preguntar por él, me insultan y me han echado. Me tiraron el informe a la papelera a la basura. Era octubre de 2006. El cabo, el Mono Carvajal, estaba en licencia de paternidad. Acababa de tener a su primera hija. Tenía además otra licencia porque estaba lesionado de un pie, cuando del ejército lo mandaron a llamar de urgencia. Le dijeron que se tenía que ir prestado a operar al batallón de infantería número 15 de Norte de Santander, con sede en Ocaña. El 9 de octubre, en la tarde, Doris recibió una llamada que nunca olvidará. Recuerda cada detalle, recuerda la calle donde estaba, el tono de voz de su interlocutor y cada palabra que escuchó a través del celular. Entre los muertos estaba su hermano, el Mono, ese que consiguió su primer trabajo a los 13 años y planchaba su propia ropa, ese que acompañaba a su papá en los viajes en la furgoneta, el que le hacía las cuentas de la venta de yuca, el que todos en el barrio querían. Pasaron los minutos y decidí devolver la llamada. No daba crédito a lo que le acababan de contar. Yo oigo la noticia, yo estoy en la calle. Yo tengo que sentarme en un andén porque para mí fue muy impactante saber que mi hermano se había muerto que en un combate. Y yo espero como 20 minutos en ese andén a tener un poquito más de fuerzas de pensar que tenía que irle a dar esa noticia a mi papá y a mi mamá. Y se me dio por llamar otra vez al teléfono de ese mayor León. Yo me di cuenta inmediatamente que algo malo pasaba desde la siguiente llamada que hice, porque yo llamo a este mayor León y le digo, venga, don, hágame el favor y repítame qué fue lo que usted me dijo, porque tenía que tener la certeza de lo que yo iba a decir en mi familia. Eso era una noticia muy terrible. El hombre me dice, sí, fue un combate con la FARC, un francotirador asesinó a 4 militares en el Cerro de la Virgen. Y yo me quedo como que en el Cerro de la Virgen. Como que 4 si este señor me acaba de decir que eran 5. Y este señor a mí no me dijo que en el Cerro de la Virgen, me dijo que en el Cerro del Martillo. Doris tenía la dolorosa tarea de contarle la noticia a sus papás. Debía sacar fuerzas de algún lado y tenía la cabeza llena de preguntas. Lejos estaba de imaginarse que lo peor todavía estaba por venir. Escucha el segundo episodio en el que Doris descubrirá evidencias en el cuerpo de su hermano. Carvajal es una serie de podcast producida por María Paula Suárez, David González, con la edición de Jorge Mario Pérez. Síguenos en redes sociales como Choque Podcasters y para escuchar más historias como esta puedes apoyarnos donando en nuestra página web www.choquepodcasters.com. Escúchanos gratis en Spotify y no olvides seguir y calificar nuestro podcast.